fuimos al campamento. Fue toda una odisea, de verdad, que fue algo tremendo ahí, todo lo que nos pasó en el camino, todo el regreso. Ah, ya, ya pensábamos que no se podía, pero gracias a Dios, mire, aquí estamos. Y Dios fue bueno y es bueno, hermanos, y fue de tremenda bendición todo lo que Dios habló en este campamento. Aún como pastor, yo le decía a mi esposa, pues no es que soy metiche con los jóvenes, ¿verdad? Pero yo sí ando pendiente de los que llevo y digo, quiero ver cómo están. Y déjeme decirle que todas sus oraciones, hermanos, valieron la pena. Jóvenes tomando decisiones, jóvenes decidiendo entregar sus vidas a Cristo, al servicio de Dios. Hermanos, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, todo. Y Dios ha sido tan bueno, hermanos, tan bueno. En este mes, hermanos, quisiera poder compartir. Yo sé que el mes pasado fue de la familia, pero pensando un poco tanto en los jóvenes y en los cristianos, después de que pasamos una actividad, una conferencia, regularmente el Hijo de Dios es atacado. Vive bajo ataques, vive bajo continuo aflicción, porque el enemigo no desea que el Hijo de Dios tome decisiones y decida obedecer y servir a su Dios. Siempre, después de una actividad, ya sea conferencia de familia, campamento de jóvenes, actividad de jóvenes, cualquier actividad, y usted y yo tomamos decisiones, Satanás no estará de acuerdo ni contento con eso. Él sabe que no puede tocarnos, pero él sí va a buscar destruirnos en nuestra vida cristiana. Y en este mes quisiera estar enseñando acerca de la lucha del cristiano, y me gustaría comenzar hablando acerca de las aflicciones. Dice 2 de Corintios capítulo 4, hermanos, vamos allá. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Espero ser breve, tenemos la Santa Cena. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice? Se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero que podamos entender, hermanos, en esta tarde, que las tribulaciones, las aflicciones son parte de nuestra vida cristiana. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Parte de la voluntad de Dios es que el Hijo de Dios pase por aflicciones. Pero quiero hacer una pequeña distinción desde ahorita, hermanos, es que hay una gran diferencia entre tener aflicciones y vivir afligidos o vivir en aflicción. Hay una gran diferencia en estos dos aspectos, hermanos. Usted y yo vamos a pasar aflicciones porque es parte de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es que vivamos afligidos ni vivamos en aflicción. Hay gran diferencia en eso. Debemos entender que si Dios permite que la tribulación, las circunstancias difíciles vengan, la Biblia misma nos dice en 2 de Corintios que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Eso significa que aún la aflicción tiene un propósito. La palabra que utiliza en el capítulo 4, versículo 17 como tribulación, en el griego se traduce como aflicción o hasta cierto punto una sensación de estrechez. O sea, la aflicción llega a causar en nosotros un sentimiento de sentirnos comprimidos, de sentirnos afligidos, angustiados o sentirnos en tribulación. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto?
Habla de que las circunstancias que vienen ocasionan en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, hasta cierto punto, una desesperación. Y si usted y yo pudimos entender la lectura que tuvimos en el capítulo 4, versículo 7, Pablo aclara sobre estas circunstancias. Dice, versículo 8, que estamos ¿qué? Atribulados en todo, ¿más qué? Mas no angustiados. Pablo empieza diciendo, mira, va a haber aflicción, van a venir circunstancias, pero debes de entender, aquí, aunque estamos en angustia, atribulados, no hay una angustia desesperante. Pablo lo pone de esta manera también en el versículo 17 diciendo, esta leve tribulación momentánea. Van a venir las aflicciones, van a venir las tribulaciones, van a venir momentos en los cuales sentiremos presión. Pero dice Pablo que estamos atribulados, mas no angustiados. Tenemos esperanza, tenemos confianza. Sigue diciendo, estamos en apuros, mas no desesperados. Y aquí, hermanos, es donde vamos a entender que el Hijo de Dios, en su vida, habrá un propósito sobre las aflicciones. Nadie quiere pasar por tribulación o aflicción, pero tiene un propósito. Hay un propósito de Dios para nosotros aún permitir las aflicciones, circunstancias externas a nosotros que tal vez las pude ocasionar yo o tal vez fueron consecuencia de alguien más. Dios las permite con un propósito. En la mañana yo compartía un poquito de lo que nos sucedió en toda nuestra travesía para allá. Ropa mojada, zapatos mojados, frío. No llevaba suéter, se olvidó. Pensábamos que iba a estar el solecito, nada. Y para acabarla, cuando me meto a bañar, compramos un shampoo porque era barato y salí bien acondicionado del baño. Era acondicionador, no era shampoo. Todo parecía nuestra contra. En nuestra mente parece que circunstancias adversas a nosotros generan eso, aflicción, angustia, nos hacen creer que las cosas que están pasando, que están en nuestra contra, son cosas o consecuencias, decir, ay, es que de seguro no era la voluntad de Dios, ay, de seguro esto me pasa por eso, por aquello, fue castigo de Dios. No estamos entendiendo que para el Hijo de Dios las aflicciones tienen un propósito. Aún, hermanos, nosotros entender que la aflicción de las manos de Dios nos va a perfeccionar, van a tener un propósito hermoso, y ese propósito el cual Dios busca en nuestra vida es que nuestra confianza y cercanía con Él nos lleve a vivir confiando. Versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, ¿pero qué? Pero no destruidos. Habrá aflicciones, hermanos, que nos harán sentir derrotados. Pero Dios, dice Pablo, hablando sobre esto, estaremos derribados, pero no destruidos. Por muy difícil y duro que parezca la aflicción, la tribulación que venga, no significa que estamos destruidos. La Biblia nos dice, y es parte de lo que Pablo también dice a los romanos, cuando les dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese mismo contexto, Pablo les dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada. Por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habrá tribulación, pero en medio de la tribulación hay un propósito, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero el detalle es nuestra confianza.
Porque es en medio de la tribulación donde se van a revelar aspectos de nuestra vida espiritual para hacernos ver que tanto estamos tomados de la mano de Dios. Si todo fuera color de rosa, toda cosa que puede traer paz, diríamos que es la voluntad de Dios. Y compartiendo parte de lo que decíamos que sucedió en el viaje, entendemos, y con mi esposa hablábamos y decíamos, entendemos que la voluntad de Dios era el sufrimiento, aun cuando uno lo puede ocasionar. Dios permite que aún nosotros nos equivoquemos porque son nuestras decisiones, son nuestras acciones, pero aún Dios en nuestros errores los puede tomar y convertirlos para algo bueno. Cuando el Hijo de Dios reconoce su falta, se arrepiente y va a su Dios. Dios toma su error, Dios toma su falla y la convierte en algo para nuestro bien. Porque aún las tribulaciones tienen un propósito. Hermano, hermana, ¿cuáles son esos propósitos por los cuales Dios permite que haya aflicción? Permite que venga la aflicción a nuestra vida. En primer lugar, fíjese lo que dice Job 42. Vamos allá, vamos a ir al libro de Job y vamos a entender un poco acerca de esto. Libro de Job, capítulo 42, y vamos a leer versículos del 1 al 6, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El propósito, hermanos, por el cual las aflicciones son permitidas en nuestra vida es para mostrar en nuestro corazón, llevarnos a poder comprender que aún debemos seguir buscando su conocimiento, su carácter en medio de toda circunstancia. A veces el cristiano cometemos un error y es que a lo largo de nuestra vida cristiana obtenemos conocimiento. Y el error que podemos cometer es que por el conocimiento obtenido a lo largo de nuestra experiencia como cristianos, dar por sentado muchas cosas porque ya sé. Es que ya llevo tantos años de cristiano, he escuchado tantas enseñanzas, he leído 2, 3 veces la Biblia completa, he escuchado predicaciones, conferencias, he escuchado mensajes en internet, tantas cosas que nos llevan a tomar en nuestra mente y decir y dar conclusiones diciendo: yo creo que esa es la voluntad de Dios. Cuando en ningún momento la Biblia nos ha dicho que tenemos libertad absoluta para nosotros decir esa es la voluntad de Dios. Sin en cambio, Pablo sí dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aún en la aflicción, el Hijo de Dios debe buscar, conocer y comprender el carácter, la esencia de su Dios para comprender cuál sea la voluntad de Dios en medio de la aflicción. Nunca debemos dejar de crecer. Y le repito, a veces como cristianos que tenemos tantos años conociendo, escuchando, participando, hablo por mí, estudiando, podemos caer en el error de dar por sentado
que como conocemos, pasa una aflicción, viene algo, damos por sentado resultados, conclusiones, sin antes haber ido a buscar y escudriñar el carácter, el corazón, la mente de nuestro Dios para comprobar su voluntad. Y si nos vimos tentados en la semana de decir que tal vez no era la voluntad de Dios haber ido por todo lo malo que pasó, sí, hablando humanamente. Pero al de todo, final de todo, al final del día, cansados y agotados, el resultado que dio Dios nos hizo ver que había un propósito aún para las aflicciones que estaban pasando. Y nos hizo ver que toda aflicción, toda tribulación valía la pena. Hermano, hermana, tal vez usted y yo vamos a pasar por aflicciones, no por el propósito de que Dios diga, ay, quiero verte sufrir, sino porque a través de nuestro sufrimiento, nuestra dependencia de Dios, Dios nos puede usar para que más gente pueda ver a Dios obrando, pueda ver el poder de Dios y darse cuenta que Dios le ama y cambiar su vida. Porque es muy distinto vivir y pasar y soportar las aflicciones sabiendo que Dios tiene un propósito, aunque no lo entiendo todavía, pero confío y dependo en Él para comprobar su buena voluntad. Y que el resultado final traiga honra y gloria a nuestro Dios. A muy distinto a vivir diciendo, ay, es que de seguro fue por esto y aquello. Y tristemente eso lleva a nuestro corazón a cerrarse de ver lo que Dios iba a hacer. A veces el cristiano, por querer salir de la aflicción, toma decisiones precipitadas para salir. Cuando tal vez, la voluntad de Dios era que pasaras por aflicción. Porque había un propósito al final. Mire, espero no me lo tome a mal, pero quiero que lo entienda. Yo lo he compartido en el hospital donde estaba mi papá internado y le hicieron un catete del hígado, no, de la vesícula hacia el intestino, y no salió como se esperaba, hubo derrame, bueno, se complicó todo. Había otra persona que le hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Yo escuché, yo estaba ahí, los familiares salieron diciendo, hicieron tal operación, lo mismo que le habían dicho que iba a hacer a mi papá, y los familiares salían diciendo, no, ya está en cama, salió todo bien, ta, 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 ta. Días después de que se complicó todo, mi papá en camilla, lo querían entubar, bueno, tantas cosas que pasaron. Yo sí me pregunté. Mi papá, con fe, obedeciendo tu voluntad, abrió una radio sin tener nada, tú proveíste con un amor, con una entrega, sirviéndote aquí y allá. Porque aquel que no tiene temor de ti, sí, y mi papá no. Pero el día de su funeral, entendí. Familia que nunca se iba a acercar a un templo, a un servicio, ahí estaba. Le comparto algo más. Familia que no quería nada con Dios. Meses atrás, días anteriores, domingos anteriores, mi mamá me comenta y me dice, ¿te acuerdas de tu tía tal? Sí, católicos, no quería nada, se enojaban. Me empezó a acompañar a la iglesia. ¿En serio?
Pero ella se enojaba cuando se le hablaba, ella no quería saber nada de las cosas de Dios. De hecho, si se les hablaba poquito, se enojaban, nos dejaban de hablar, tiran habladas de los cristianos, Está yendo con nosotros. Me espera. Ella nomás está esperando que yo salga a la calle para irme rumbo a la iglesia y sale inmediatamente y me alcanza y nos vamos al templo. Tal vez no entendemos al inicio el propósito, pero es seguro que Dios tiene un propósito. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque aun cuando venga la aflicción, hermanos, hay un propósito. Y no es decir, ay, entonces tengo que aguantar y soportar sin saber. No, es al momento que viene la aflicción, inmediatamente yo voy a conocer su corazón, su voluntad, para que mi corazón, mi fe esté depositada en aquel que es perfecto, que es bueno y que siempre tiene un propósito para mi bien, y que yo confíe y dependa en medio de la aflicción, sabiendo que hay un propósito al final. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 21. Hechos 21. Hechos 21. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí, Pablo iba rumbo a Jerusalén. Algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, ¿qué dice que hicieron? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y en otra porción dice Pablo que continuamente le venían los profetas y les decían: hey, el Espíritu Santo dice que vas a ir a sufrir. Y Pablo, consciente de eso, dijo: yo voy con esa disposición. Si Pablo no hubiese entendido que Dios tenía un propósito, hermano, hermana, ¿cuántas cartas de Pablo usted y yo tendríamos? Porque la mayoría de sus cartas fueron escritas estando en la cárcel. Si Pablo hubiera dicho: no, mejor ahí muere, me van a atar, voy a ser agarrado por los gentiles, voy a ser atado y esto y lo otro. Y en varias ocasiones Dios le dijo a Pablo: no temas y no calles, porque yo tengo mucho pueblo aquí. En otra ocasión, en medio de una embarcación, en medio de una tormenta, en medio del mar, Pablo, en vez de preocuparse, ora, y Dios le dice: Pablo, yo tengo un propósito para ti en Roma, no temas, nadie va a morir. No le dijo cómo iban a salir, no les dijo cómo iba a suceder todo, solamente le dijo: Pablo, nadie va a morir, confía en mí, hay un propósito. Y el proceso tal vez no fue lo que esperaba, pero el resultado Dios lo dio. Y todo lo que usted y yo tenemos de las cartas paulinas es lo que ahora usted y a mí nos bendice, porque Dios a través de Pablo enseñó madurez cristiana, enseñó vida cristiana, enseñó de manera que el Hijo de Dios puede crecer. Hermanos, hay un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos ir y conocer a Dios para comprender su mente y su corazón, sabiendo que todo es para nuestro bien. ¿Se ha puesto a pensar si es la voluntad de Dios que usted sufra aflicción? Y si es la voluntad de Dios que usted sufra aflicción, ¿cómo lo vamos a soportar? ¿Enojados?
luchando contra nosotros mismos por no entender lo que está sucediendo, o tomándonos de la mano de Dios, buscando su carácter y su esencia para comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tal vez derramemos lágrimas, tal vez sea difícil. Estamos angustiados, mas no desesperados, dice Pablo. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuál es el otro propósito, hermanos? Mire, fíjese lo que Dios nos dice. Vamos a 2 Corintios 4, vamos allá una vez más. Dice 2 Corintios capítulo 4. Y fíjese lo que dice ahora el versículo 10, después de que dice derribados pero no destruidos, dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también ¿qué? La vida de Jesús ¿qué? Se manifieste en vuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, el propósito es que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Mire, hay ocasiones que el propósito tiene, la aflicción tiene el propósito de llevarnos a parecer a Cristo. Tal vez usted en el momento no lo entienda. Permítame tomar la osadía de poner otro ejemplo personal, no porque sea el perfecto, pero de esta manera quiero que lo entienda. ¿Alguna vez ha pasado alguna injusticia? ¿O ha vivido de manera en la que parece que todo está en su contra? La pregunta es, ¿cómo pasa la aflicción? Porque cuando usted se da cuenta, a veces es demasiado tarde, que tanto no es la única persona, pero que usted pudo haber ayudado a alguien más a haber pasado lo que usted pasó. Pero como no entendimos cuál era la voluntad de Dios, reprobamos la aflicción, si lo puedo decir así, y cuando vemos a alguien pasando lo mismo, no tenemos palabras, no tenemos forma de animarle, de levantarle y decir que siga adelante, porque no entendimos que la aflicción, cuando la pasamos nosotros, Dios nos quería perfeccionar, nos quería santificar, de manera a quitar aquello que Dios quería trabajar, llevarnos más cerca de Él para poder usarnos. Porque para que Dios nos pueda usar, nos tiene que limpiar. En el libro de Corintios habla de los utensilios, dice que son útiles para santificación, para su uso honroso y uso deshonroso. Pero después Pablo dice, no dice que ya así, dice, y si alguno quiere ser de uso honroso, límpiese. Límpiese. Es cierto que Dios te quiere usar, pero el propósito de las aflicciones es limpiarte a ti, limpiarme a mí, para que cuando venga el tiempo y el momento, Dios te pueda usar como un instrumento limpio para su honra. ¿Por qué dije de un ejemplo personal? Solamente es práctico. Ser hijo de pastor no es lo peor, no. Lamentablemente, a veces al ser hijo de pastor, en muchas iglesias se imponen ideas a los hijos del pastor. Haz que eres el hijo del pastor, tienes que. La misma iglesia a veces. Repito, no me malentiendan, no quiero que malentiendan lo que le voy a decir. Yo lo estoy compartiendo de mi corazón, ¿ok?
Como crecí siendo hijo de pastor, se te imponen muchas reglas y muchas percepciones de lo que debes de hacer por ser el hijo del pastor, que a veces la misma iglesia impone sin darse cuenta que lastiman. Dios llamó al papá, no a los hijos. ¿Eh? Dios llamó al esposo, no a la esposa. Entonces, la familia del pastor, por amor a Dios, sirve a Dios, se entrega a Dios. Pero a veces los hijos no logramos entenderlo. Yo se lo comparto. Llegó un momento en donde a mi papá yo le dije, porque él me dijo así, es que si tú caes en pecado, yo dejo el ministerio. Recuerdo que en ese momento como joven, a mí fue tanto doloroso, hiriente y a la misma vez desesperante que le dije, papá, es que usted es el pastor, yo no soy el pastor, usted es su vida, esta es mi vida, por favor, no haga eso, es que yo que tengo que afectarle en lo que usted hace. Y me amargué un tiempo. Pero después, cuando Dios, con amor, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, vuelve a traerme, comprendo que había un propósito aún para esas circunstancias. Y ahora, por la gracia de Dios, y repito, no es el ejemplo perfecto, pero lo entiendo, que aquello que tal vez en su momento pasó, que me hirió y esto, al momento de yo ir a Dios y ponerlo y sanar y restaurar, limpiar mi corazón de amargura, de odio, de resentimiento, Dios ahora puede usarme de tal manera que puedo ir con jóvenes, con señoritas que han sido lastimados, que han sido lastimadas, que a lo mejor dicen es que me dicen que yo haga, que aquello, yo soy ejemplo de lo malo y esto y lo otro, tan lastimados por a lo mejor comentarios, ideas que se les imponen, que en momentos ya quieran salirse de la vida cristiana. Y qué refrescante es que alguien pueda llegar y decir, yo te entiendo, pero déjame decirte, hay un propósito, Dios te ama, no es el fin, Dios puede sanarte, Dios puede usarte, y déjame decirte, hay más que están pasando lo mismo que tú, pero no tienen a nadie que pueda llegar a ellos y decirles, no estás solo. Tú pasas por aflicciones y son difíciles, pero el detalle, ¿sabes cuál es? Que solamente vemos la aflicción como algo malo y no como algo que Dios quiere tomar para limpiarte y más adelante usarte. Pero nos amargamos porque la aflicción puede desesperar, puede doler, puede herir, nos hace sentir estrechos, que ya no podemos. Pero cuando tú y yo permitimos que Dios limpie nuestro corazón, tú y yo vamos y podemos ver y entender que Dios es bueno y tiene un propósito y permitimos que Él sea quien vaya obrando nuestra vida. Déjame decirte, Dios te purifica para poder usarte. Te digo a los jóvenes, de mí te acuerdas, porque vas a ver que tarde o temprano te vas a topar con alguien, un hermano, una hermana, que a lo mejor va a abrir su corazón contigo y te va a decir, es que la verdad me siento así por esto y esto y esto, y vas a decir, yo pasé por eso, ahora entiendo, comprendo su dolor, entiendo la razón por la cual se siente así, comprendo por qué razón se siente desesperado, pero ahora por la gracia de Dios puedo tratar de ayudar y decirle, mira, puedes confiar, puedes entender que no es el fin, que aún en medio de la aflicción Dios tiene un propósito. Y aquel que tal vez estaba a punto de desanimarse y desertar, me encanta lo que dice Pedro, si alguno hiciere volver a uno de su mal camino,
¿Habrá cubierto? No, habrá multitud de pecados. Habrá perdonado. Habrá obrado de manera que habrá restaurado. Pero eso viene a razón de que usted y yo entendamos que hay un propósito para la aflicción. Es que es duro, hermano, yo no quiero pasar por las aflicciones. Sí, nadie queremos. Pero si la voluntad de Dios es que pasemos por aflicción, es que hay un propósito. No te desesperes, no nos desesperemos, al contrario, entonces hay que ir y ver y decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Agualulco, uno de los lugares más difíciles en los cuales he estado. Ay, Señor, un lugar católico, a más no poder. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aquí en Cuesta Colorada Dios ha estado abriendo puertas. Lo pongo de esta manera. Hace unos meses atrás, no sé cómo estuvo, pero me contacté con un pastor o un hermano de Perú. Tenía el contacto de una persona de Cuesta Colorada. ¿Quién sabe cómo? No sé cómo estuvo. El punto es que fue una triangulación media rara, ¿verdad? Este hermano de Perú tenía contacto con alguien de Cuesta Colorada y lo contactó y me contactó a mí. Bueno, fue todo un show. Se pudo hablar un poco con esta persona que busca a Dios, quiere acercarse a Dios. Y hace poco, hace unos días que anduve visitando algunas casas aquí, la persona cuando escuchó que mi nombre era Bezalel, era el pastor que había hablado conmigo, dijo, al final se acerca y me dice, ¿se acuerda de mí? Yo fui con la que habló. Yo vivo tal, aquí mire. Cuando guste visitarme, las puertas están abiertas. Las aflicciones tienen un propósito. Tal vez es difícil al inicio, pero cuando tú y yo podemos entender que Dios tiene un propósito, hermano, hermana, Dios revela su propósito. Y ves y logras ver hacia atrás y ves toda la aflicción y solamente vas a poder decir, valió la pena. Primera de Corintios 3, fíjate lo que dice. Ya estoy terminando. Primera de Corintios 3. Dice, versículo 14, hablando de nuestras obras van a ser probadas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Pero dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. ¿Y cuál es la base sobre la cual se sobreedifica? Es Cristo. Por eso cuando dice, si alguno edifica piedras preciosas, oro, y hablando de obras valiosas, la aflicción, hermanos, nos lleva a perfeccionar lo que ya está. Tu servicio, tu entrega, tu amor por Dios, lo que tú haces por Dios se perfecciona. Se vuelve valioso. Entonces no dejamos de hacerlo, al contrario, lo seguimos haciendo, pero ahora delante de Dios se vuelve aún más valioso porque ha sido perfeccionado.
Tu amor, tu entrega, tu servicio, tu canto, tu adoración, tu oración se vuelve cada vez más valiosa, porque ahora esa obra que tú y yo hacemos para nuestro Dios va perfeccionada con el conocimiento de nuestro Dios, con el deseo de cumplir su voluntad, con el anhelo de honrarlo y glorificarlo en todo lo que hacemos. Entonces Dios es honrado. Y ahora puedes decir con toda confianza, con una fe única, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es que mi hijo, mi hija es rebelde, tal vez es duro. Y sí, vas a buscar y va a ser aflicción en ocasiones. Yo estoy seguro que yo traje aflicción a la vida de mis padres. Soy consciente. Pero al final, y eso lo pude hablar con mi papá antes de que muriera, cada oración, cada cosa que ellos cambiaron, cada cosa que empezaron a hacer diferente, uno de los anhelos de mi papá, por temor, porque tal vez él no lo logró, él no pudo graduar en el colegio bíblico. Una de las cosas que más se enorgulleció fue estar en mi graduación del colegio. Y no solo eso, sino aún todavía le tocó ver a su hijo siendo pastor. ¿Y qué pasó con la aflicción y todo lo que pasaron? ¿Valió la pena? Sí, Dios lo usó y lo siguió usando, y él pudo aconsejar, pudo ayudar a más gente. Hubo más cosas que tal vez yo no vi, pero Dios sí le mostró a él que había un propósito aún en medio de la aflicción. Hermano, hermana, el hecho de que tú y yo pasemos por aflicciones no significa que algo, a lo mejor Dios nos está castigando y eso y lo otro. Hay un propósito. Dios quiere que tomes de Él, compruebes su buena voluntad. Dios quiere limpiarte, porque un día vas a ser útil para su honra y su gloria. Pero para ser útil necesitas ser un instrumento limpio. Y un día lo que Dios desea es que tu amor, lo que ya está, tu servicio, tu amor, tu entrega, tu canto, tu lectura, tu oración, sea perfeccionado, para que le des la honra y la gloria a Él. Dios no quiere que nos quedemos estancados. Hay propósito para las aflicciones. Y una vez más te recuerdo, hermano, hermana, y de esto voy a hablar el próximo domingo. Hay una gran diferencia entre tener aflicciones y vivir afligidos. La voluntad de Dios no es que vivamos afligidos, pero Dios en su voluntad sí es que hay aflicciones. Y el propósito de las aflicciones es para nuestro bien. Hermano, hermana, créeme, cuando logras ver y Dios te muestra la gran necesidad que hay allá afuera, toda aflicción, todo lo que viene, nos hace ver que ese propósito, que lo que Dios permitió que viniera a nuestra vida, es porque Dios te quería usar. Pero si tú y yo reaccionamos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, bajo nuestros propios recursos y todo, nunca vamos a poder entender ni ver lo que Dios
podía hacer. Únicamente seremos espectadores de lo que Dios hace en otros, pero nunca podremos ver lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amado Señor, en esta tarde quiero pedirte, Señor, que sigas obrando. Perdona, Señor, si aún en las aflicciones nosotros confiamos y no dependemos, Señor, de ti. Ayúdanos a que podamos vivir de manera que te honremos y te glorifiquemos, Señor. Padre, en esta hora que estaremos tomando la Santa Cena, seas tú quien pueda, Señor, glorificarse a través de nosotros. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena, hermanos.